Hay momentos en la historia en los que el mundo no se rompe con explosiones, sino con silencio. Ese día no hubo sirenas anunciando el fin, no hubo discursos dramáticos ni líderes dando órdenes firmes frente a las cámaras. Simplemente las pantallas se congelaron, los números dejaron de moverse, las cifras rojas y verdes quedaron suspendidas como si el tiempo hubiera decidido detenerse en medio de una respiración incompleta. Primero fueron los mercados, las bolsas dejaron de actualizarse. Los operadores miraban los paneles luminosos esperando que los dígitos reaccionaran, pero nada cambiaba. No era una caída normal, no era volatilidad, era inmovilidad. Y la inmovilidad en el sistema financiero es peor que el desplome. Después fueron los cajeros, pantallas encendidas pero sin respuesta. Personas intentando retirar dinero como si el papel todavía tuviera poder. Intentaban una máquina, luego otra. El mismo resultado, un símbolo, un error, una promesa vacía. En paralelo, los servidores empezaron a apagarse. Centros de datos que durante décadas no habían dormido comenzaron a perder luces una por una. Racks enteros quedaban en silencio. Ingenieros caminando entre pasillos metálicos, buscando explicaciones en pantallas que ya no devolvían respuestas. Cuando la información se detiene, el mundo moderno pierde su columna vertebral. Los gobiernos reaccionaron tarde. Salas de reunión iluminadas, mapas proyectados en pantallas gigantes, zonas marcadas en rojo, pero nadie tenía un botón que presionar. No había protocolo para un sistema global que deja de responder al mismo tiempo en varios continentes. Las videollamadas se congelaban, las conexiones fallaban, el poder de pronto parecía una ilusión administrativa. Y entonces llegó el gesto más simbólico, las puertas, bancos centrales cerrando accesos, estructuras de piedra con columnas imponentes intentando transmitir estabilidad mientras sus puertas metálicas se sellaban hacia adentro. Seguridad afuera, multitudes observando. Nadie gritaba todavía. Era demasiado pronto para el caos abierto. Pero el miedo ya estaba ahí, creciendo de forma ordenada. Las calles financieras, que normalmente vibraban con actividad constante, empezaron a vaciarse. Las torres permanecían en pie, pero muchas ventanas estaban oscuras. El dinero no había desaparecido físicamente. Simplemente dejó de existir como flujo. Y sin flujo, el sistema se vuelve estatua. Lo más inquietante no fue la caída, fue la desconexión. Las líneas digitales que unían continentes comenzaron a apagarse región por región, como si alguien estuviera retirando lentamente el oxígeno de una habitación cerrada. Norteamérica, Europa, Asia, cada zona perdiendo brillo hasta que el mapa quedó casi negro. Cuando el dinero deja de moverse, la confianza se evapora. Y cuando la confianza se evapora, la sociedad empieza a mirarse diferente. No como ciudadanos, no como clientes, sino como individuos aislados tratando de entender qué quedó en pie. Esa fue la primera señal real de que el problema no era técnico, era estructural. Y cuando la estructura invisible que sostiene al mundo moderno se fractura, no lo escuchas crujir. Lo sientes en el estómago. El mundo no colapsó con un estruendo, se detuvo. Y cuando algo que siempre estuvo en movimiento deja de moverse, entiendes que ya no estás frente a una crisis, estás frente a un cambio de era. Hay un momento exacto en el que entiendes que tu casa deja de ser solo un lugar y se convierte en territorio. No ocurre cuando compras cerraduras, ocurre cuando apuntas una linterna hacia la oscuridad y sostienes un arma con la otra mano. En ese instante comprendes algo primitivo. El hogar no es un espacio, es un organismo, y tú eres su sistema inmune. Incluso los animales lo saben. Observa a un perro defendiendo su puerta y verás la misma ley antigua. Proteger el refugio es proteger la vida. Pero mientras tú aprendes eso, otros estudian lo contrario. A veces no atacan de inmediato, observan, fotografían, analizan. Un hombre tomando imágenes de una casa abandonada puede parecer curioso.
o puede estar haciendo inteligencia. Muchos robos empiezan semanas antes, con cámaras, rutinas y paciencia. El peligro rara vez corre, el peligro calcula. Gabriel lo aprende rápido. Se levanta de la cama al oír un ruido y se asoma por la ventana. Error. El instinto dice mirar, la supervivencia dice ocultarse. Una silueta en un vidrio iluminado es un anuncio involuntario. Aquí hay alguien. Desde esa noche cubre las ventanas con cartones, improvisa sombras y, cuando necesita observar, lo hace desde ángulos donde nadie pueda leer su forma. No se trata de esconderse del mundo, se trata de ver sin ser visto. A veces abre apenas el balcón y usa cámaras para registrar el entorno. No por paranoia, por información. En crisis, la información vale más que la fuerza. Saber quién pasa, cuándo pasan y hacia dónde miran puede significar horas de ventaja. Y en escenarios frágiles, las horas son oro. El cuerpo también exige tregua. Tras días de tensión, Gabriel se obliga a dormir. No porque todo esté bien, sino porque un cerebro exhausto comete errores. Dormir no es debilidad. Dormir es mantenimiento del sistema. Antes de cerrar los ojos, enciende su radio. Banda corta, banda larga. Voces lejanas que atraviesan fronteras cuando Internet muere. Las noticias de otros lugares son mapas del futuro. Lo que hoy ocurre lejos, mañana puede ocurrir aquí. Escuchar es anticiparse. Al día siguiente pasa frente a un edificio abandonado. No camina pegado a la pared ni bajo farolas. Se mueve donde las sombras lo rompen. Los lugares vacíos son engañosos. Parecen muertos, pero a veces respiran peligro. Por eso observa estructuras, accesos, rutas de escape. Un refugio potencial solo es refugio si no se convierte en trampa. La noche llega y enciende velas. La llama es pequeña, pero visible. La usa con cuidado, la protege y cuando la apaga, cubre el resplandor final. Porque incluso un destello bajo la puerta puede delatar presencia. Las casas con luz constante son faros, y los faros atraen barcos, y también depredadores. Cuando camina hacia su hogar, Gabriel mira balcones, reflejos, sombras altas. No busca problemas, busca señales. La vigilancia no es miedo, es lectura del entorno. Dentro, comparte comida con su familia. No es abundante. Cada bocado se vuelve cálculo. El hambre cambia prioridades humanas más rápido que cualquier ideología. Por eso sigue encendiendo la radio. Saber qué ocurre afuera es una forma de proteger lo que está adentro. A veces, un dron cruza el cielo sobre edificios abandonados. Ya no son juguetes, son ojos. Y los ojos significan datos. En el nuevo mundo, quien ve primero decide primero. En su mesa aún hay café, una lámpara, pequeños restos de normalidad. Son detalles frágiles. El apagón no solo corta electricidad, corta rutinas. Y cuando las rutinas desaparecen, la mente pierde puntos de referencia. Mantener gestos cotidianos es mantener cordura. Si encuentra otra estructura vacía, revisa estabilidad, rutas, materiales. Un edificio no es refugio solo por tener paredes. Debe resistir, ocultar y permitir salida. Sin esas tres cosas, es una caja. También revisa siempre la base de las puertas. La luz que se escapa por debajo es un mensaje involuntario al exterior. Y afuera, alguien siempre está mirando. Antes de dormir, revisa su maletín de 72 horas. Agua, linterna, radio, botiquín, herramientas. No porque espere lo peor, sino porque está preparado si llega. A veces se queda quieto escuchando el pasillo. Los sonidos cuentan historias que los ojos no ven. Un paso arrastrado, un roce, un susurro. En crisis, oír es anticipar. Y entonces vuelve a pasar el dron. No dispara, no corre, solo observa. Porque sobrevivir no siempre consiste en moverse. A veces consiste en entender quién está mirando antes de que sepan que tú los viste. Significa estabilidad. En un colapso significa recurso y el recurso atrae.
La primera noche es la más engañosa. Crees que es temporal. Crees que en cualquier momento volverá la electricidad, volverán las sirenas, volverán los noticieros explicando lo que pasó. Pero mientras esperas esa normalidad, estás proyectando información. Una ventana iluminada en una ciudad oscura es un anuncio. Un balcón con movimiento es un mensaje. Una silueta visible es una invitación. Y no puedes darte ese lujo. Lo primero que debes entender es que no estás defendiendo tu apartamento. Estás defendiendo la percepción que los demás tienen de él. Si desde la calle tu edificio parece vivo, activo, organizado, se convierte en un punto en el mapa mental de alguien que está evaluando oportunidades. No importa si tienes poco, no importa si estás tan asustado como todos, la percepción es lo único que cuenta. Por eso lo primero que hago cuando entro es apagar luces innecesarias. No es paranoia, es geometría. La luz viaja, rebota en ventanas, marca contornos. La oscuridad protege. Cubrir ventanas no es esconderse, es neutralizar información. Cartón grueso, tela oscura, lo que tengas. Nada translúcido, nada que deje sombras proyectadas hacia afuera. La meta no es que parezca fortaleza, la meta es que parezca irrelevante. Hay un error común en la mente humana. Creemos que debemos ver hacia afuera para sentir control. Abrimos cortinas, miramos balcones, observamos la calle. Eso es exactamente lo que te convierte en figura. La noche en colapso no se observa desde la ventana, se escucha desde la sombra. Tu apartamento no es un faro, no es un refugio brillante, es un espacio contenido. Mientras menos señales emita, más tiempo compras. Y el tiempo es el recurso real. Otro error frecuente es querer organizarse visiblemente, reunirse en balcones, hablar en voz alta, encender múltiples velas en la sala, generar movimiento. El movimiento crea patrón. El patrón crea predictibilidad. La predictibilidad crea vulnerabilidad. En las primeras 24 horas no se trata de fuerza, se trata de perfil. El perfil bajo no es cobardía, es estrategia. No se sobrevive porque eres más fuerte. Se sobrevive porque no te conviertes en prioridad. Si tu edificio parece descuidado, oscuro, silencioso, la mente de alguien que busca recursos pasa de largo hacia un objetivo más evidente. Eso es todo lo que necesitas. Que pase de largo. Una puerta blindada no es invulnerabilidad, es retraso. Y el retraso solo sirve si no estás atrayendo atención constante. He visto edificios caer no por debilidad estructural, sino por exceso de confianza. Personas que creen que mostrar preparación disuade. En tiempos normales, sí. En tiempos de escasez, no. La preparación visible despierta curiosidad. La curiosidad en una multitud se transforma en presión. Y la presión constante rompe cualquier estructura. La invisibilidad, en cambio, desactiva el interés. Hay algo profundamente contraintuitivo en esto. Para proteger lo que amas, debes aceptar que no puedes parecer fuerte. Debes parecer común. Debes parecer uno más. Eso es el hombre gris, el que no destaca, el que no emite señales, el que no genera conversación. La primera regla del colapso no es acumular, no es defender, no es salir armado, es no existir en el radar ajeno. Si logras eso en las primeras 24 horas, ya ganaste tiempo. Y en un escenario donde todo se deteriora por horas, no por meses, ganar tiempo es ganar opciones. Cuando cubres tus ventanas no estás siendo dramático, estás entendiendo cómo funciona la mente humana en escasez. La escasez no vuelve malvada a la gente, la vuelve calculadora, y en el cálculo
Lo visible es variable, así que apaga, cubre, silencia, no discutas, no grites, no anuncies que estás organizado, no publiques que estás preparado. La supervivencia en ciudad no empieza con confrontación, empieza con contención. Tu hogar no es una bandera, es un punto neutro. Y mientras todos estén intentando entender qué está pasando, tú ya habrás tomado la decisión correcta, no dar información gratuita. Porque en el colapso, la información es poder. Y el poder mal administrado atrae. Salgo por la puerta lateral de la clínica y la noche me recibe como una pregunta mal formulada. Cali está sin luz desde la madrugada. No es oscuro como una calle tranquila, es oscuro como una sala de urgencias cuando se apaga el monitor y, por un segundo, el cuerpo del paciente deja de ser información y vuelve a ser carne. La diferencia entre un apagón y una catástrofe es el tiempo. Al principio uno espera que vuelva. Después uno entiende que lo que se fue no es la energía, sino la obediencia del mundo. 14 horas no parecen nada cuando se dicen en voz alta, pero 14 horas son suficientes para que un sistema empiece a traicionarse. La ciudad tiene otro pulso, los semáforos están muertos, las esquinas son negociaciones improvisadas, los carros pasan con faros encendidos como si llevaran velas en procesión. Hay sombras en los andenes que no deberían estar ahí, sombras que no caminan por necesidad sino por oportunidad. Los sonidos se oyen distintos, como si la ausencia de electricidad hubiera quitado el ruido de fondo y dejara solo lo esencial. Pasos, motores, murmullos, respiraciones. Vengo cansado, pero no es el cansancio normal, no es el cansancio de haber trabajado. Es el cansancio de haber estado cerca de la nada 2 veces en la misma noche. Primero el infarto, el pecho que dejó de obedecer, el corazón que decidió detenerse sin pedir permiso. Luego el trauma torácico, la bala que no preguntó por nombres ni por historias. En urgencias uno aprende que la vida no es un derecho, es una continuidad frágil que se renueva segundo a segundo por costumbre. Yo acabo de pelear por esa continuidad con mis manos y, sin embargo, al salir aquí, siento algo peor, que la ciudad entera está empezando a perder esa costumbre. Camino con el bolso al hombro y cada paso parece una declaración, sigo aquí. A esta hora debería haber normalidad, incluso en la noche, pero la normalidad se sostiene en cosas invisibles, electricidad, señal, logística, confianza. Y cuando esas cosas desaparecen, uno descubre que la civilización era un acuerdo tácito entre desconocidos que fingían ser comunidad. A 2 cuadras veo las filas largas, no de impaciencia, sino de cálculo. El supermercado está a media luz con plantas eléctricas internas, con una claridad amarillenta que hace que los rostros parezcan más tensos, más delgados. La gente se agolpa en la entrada como si la puerta fuera el último acceso a algo que se está acabando. Escucho palabras sueltas, pedazos de conversación, casi siempre la misma estructura. Dicen que no se consigue, ya se acabó, si no compra hoy. Nadie menciona el miedo con su nombre porque decir miedo es darle forma. Pero el miedo está ahí, circulando como un gas, metiéndose en los huecos entre las personas, volviéndolas más densas, más pegadas a lo suyo. Veo a una mujer con un niño en brazos. El niño no llora. Mira, eso me inquieta más que el llanto. Los niños lloran cuando el mundo se rompe. Cuando dejan de llorar es porque ya están aprendiendo que el mundo no promete nada. Hay hombres con bolsas vacías esperando turno, como si la espera en sí misma fuera una forma de protección, como si estar en una fila los eximiera de tomar decisiones. Pero la fila no es moral. La fila solo es evidencia de que cada quien decidió que lo primero es asegurarse. El problema no es comprar comida,
El problema es lo que revela. La gente no se está abasteciendo, se está acaparando. Y acaparar es un acto filosófico antes que económico. Es decir, yo primero con el cuerpo. Sigo. Me mantengo del lado donde hay más luz, no por miedo infantil a la oscuridad, sino por simple lectura del terreno. En la oscuridad la ciudad no es romántica, es funcional para el que busca ventaja. Las tiendas que aún tienen planta generan un nuevo mapa, islas iluminadas donde se junta la gente y, alrededor, corredores negros donde la mirada pierde alcance y la ley pierde sentido. La policía puede estar, pero la policía también depende de estructura y la estructura está en pausa. La verdad es más simple y más brutal. Cuando la luz se apaga, lo que queda es la decisión individual y la decisión individual no siempre es ética. Los escucho antes de verlos. 3 motos. El sonido de motor en la noche sin electricidad es como un animal que se acerca. No vienen rápido, vienen con intención. La velocidad no siempre es fuerza, a veces es ansiedad. Ellos vienen despacio porque están escogiendo. Y cuando me ven, sé que me escogen por un instante. Se ponen a mi lado, casi en paralelo, como si esto fuera casualidad. Nadie es casual en una ciudad sin luz. Van sin casco, con esa confianza que solo da la impunidad o la juventud mal educada. Uno de ellos me habla con tono de broma, como si el atraco fuera una conversación social. ¿Qué hubo, Doc? ¿Todo bien? Doc. La palabra no es un halago, es una etiqueta. Ya me leyeron. Bolso, postura, cansancio. Me nombran para reducirme. Si me convierten en Doc, me convierten en objeto. Y cuando uno se convierte en objeto, la violencia se siente más fácil. No respondo con agresividad, respondo con vacío. No les regalo emoción, la emoción alimenta. Camino igual, miro al frente. La prudencia es una forma de resistencia, pero ellos se cruzan un poco y el de adelante frena lo suficiente para obligarme a disminuir el paso. La calle alrededor está demasiado vacía. La luz más cercana es la del supermercado, a media cuadra. Lo suficiente para que haya testigos borrosos, pero no lo suficiente para que alguien intervenga. En esta ciudad, en este momento, la gente mira como se mira un accidente. Con culpa, con curiosidad, con alivio de no ser el cuerpo. El que habló se baja primero. Los otros 2 también. No hay prisa en sus movimientos. Eso me confirma que lo han hecho antes. Se acercan en semicírculo, no porque sean estrategas, sino porque la experiencia enseña. Y aquí aparece la verdad incómoda. No estoy frente a malos de película. Estoy frente a hombres que eligieron una forma rápida de existir cuando el mundo les quitó las otras. No justifico, solo observo. La existencia no trae manual, y en el vacío la gente fabrica el suyo. Suave, Doc. Solo el bolso y el celular. Y ya, siga. Quieren que parezca un acuerdo, un contrato pequeño en medio del colapso. Pero el contrato no existe porque el contrato depende de un sistema común. Lo que proponen no es intercambio, es imposición con la apariencia de negociación. Y lo que yo decida ahora no es una técnica, es una postura ante el mundo. Si cedo por miedo, no solo pierdo cosas, acepto la lógica nueva de la ciudad. Si peleo, asumo el riesgo de que una noche sin luz puede terminar sin regreso. No tengo ganas de ser héroe, no soy héroe, soy un médico que está cansado. Pero también soy alguien que aprendió hace años que la violencia no se enfrenta con rabia, sino con claridad. Mi entrenamiento no es una fantasía de golpes, es una disciplina de segundos. Y en segundos se decide si uno sigue caminando o se queda tirado. El primero intenta tomar el bolso, no lo hace con brutalidad, lo hace con rutina. Ahí comete su error, se acerca demasiado. Yo no voy hacia él, yo simplemente niego el acceso. No hago movimientos de exhibición, no hay coreografía, hay supervivencia. Uso el mínimo necesario para romper la idea de que soy fácil. Todo ocurre rápido, pero no lo describo como espectáculo en mi cabeza. Lo describo como diagnóstico. Veo el peso del cuerpo del atacante, la intención de sus manos, el ángulo de su hombro.
Cuando alguien decide robarte, su cuerpo delata el plan antes que su voz. Aprovecho ese delate para crear espacio. No busco dañar, busco salir. No busco castigo, busco continuidad. El segundo se lanza para cerrarme por la espalda. Yo giro lo suficiente para no quedar entre dos líneas. No hay filosofía en el giro. La filosofía viene después, cuando uno está vivo. Mis piernas trabajan como trabajan en urgencias, con economía. No gasto energía en lujo, hago lo que funciona. Los tres entienden, en el primer choque real, que no soy un peatón cualquiera. Y esa comprensión cambia el ambiente. La violencia, cuando encuentra resistencia, se vuelve más peligrosa. Uno de ellos saca algo que brilla en la oscuridad. No sé si una navaja o solo una pieza metálica para intimidar. La noche no permite certeza, y la certeza en esta ciudad es un privilegio que nadie tiene. Yo tampoco. Aquí mi mente se vuelve fría, no por valentía, por necesidad. Si pienso en morir, me paralizo. Si pienso en ganar, me distraigo. Pienso en una sola cosa: pasar, llegar, no convertirme en cuerpo abandonado en un andén. Me muevo hacia la luz del supermercado, pero ellos me cierran. Alguien grita desde lejos un ¡Ey!, que no es ayuda, es susto. Siento un golpe en el costado, un impacto seco, probablemente un puño o un objeto. El dolor es real, pero pequeño. El cuerpo reacciona con rabia y la rabia quiere que yo me quede. Yo no me quedo, el dolor no manda, el dolor informa. Lo registro como se registra un síntoma. Hay lesión menor, función conservada. Consigo desequilibrar al primero lo suficiente para que choque con el segundo. No porque yo sea invencible, sino porque tres personas sin coordinación, en la oscuridad, se estorban entre sí cuando el objetivo deja de ser obediente. Ese segundo de caos interno en ellos es mi oportunidad. No remato, no persigo, no convierto esto en una lección moral. Aprovecho la apertura y me desprendo del círculo. Corro unos pasos, no hacia la calle vacía, sino hacia donde hay gente. La gente no es garantía de ayuda, pero sí de interrupción. En tiempos normales, un atraco enfrente de un supermercado tendría un guión social. Alguien llama, alguien interviene, alguien graba. Hoy el guión está roto, pero la presencia humana todavía puede ser una pared. Los motociclistas dudan. No porque les nazca humanidad, sino porque les cambia la ecuación. En la ecuación del delito, el testigo es una variable que puede costar. Y aunque la ciudad esté sin luz, todavía existe la vergüenza, todavía existe el riesgo, todavía existe una forma de límite. Ellos retroceden con insultos cortos, con amenazas que suenan más a frustración que a poder. Suben a las motos y se van, tragados por la calle oscura, como si la ciudad misma los hubiera parido y luego los ocultara. Me quedo un segundo respirando, siento el latido en la garganta. El cuerpo siempre tiene esa ironía. Puede salvar a un infartado y luego temblar por una pelea callejera. No somos coherentes, somos organismos intentando persistir. Me toco el costado. Hay dolor, pero no hay colapso. Me duele lo suficiente para recordarme que estoy vivo, y lo odio y lo agradezco al mismo tiempo. La gente me mira desde la fila. Algunos apartan la vista rápido, como si mi conflicto pudiera contagiarles. Otros miran con esa mezcla de admiración y miedo que no sirve para nada. Nadie se acerca, nadie pregunta, y en ese silencio comprendo algo que me golpea más que el puño. Cuando el sistema se cae, la solidaridad no desaparece por maldad, desaparece por autopreservación. Cada quien cuida su pequeño territorio, su niño, su bolsa, su lugar en la fila. No es cobardía individual, es el inicio del animal social. La moral necesita luz.